Desde pequeños nos enseñaron que ser buenos era el camino correcto. Obedece, calla, sonríe, comparte, perdona. Pero nunca nos contaron el precio silencioso de esa bondad que se espera sin cuestionamiento. En algún momento, confundimos ser buenos con ser sumisos. Creímos que agradar a todos nos protegería del rechazo, del abandono, de la soledad. Y así, día tras día, fuimos moldeando una versión dócil de nosotros mismos, domesticada por la mirada ajena, temerosa de herir, de incomodar, de decir no. Pero, ¿qué pasa cuando la bondad deja de ser virtud y se convierte en prisión? ¿Qué ocurre cuando decir sí a todos es decir no a uno mismo? Maquiavelo, en su visión cruda del poder humano, advirtió una verdad incómoda. La bondad, cuando no es estratégica, te vuelve presa fácil. En El Príncipe, deja claro que los hombres que quieren siempre ser buenos terminan perdiendo frente a los que no tienen escrúpulos en usar la malicia como herramienta. No se trata de volverse cruel, sino de despertar, de entender que, en un mundo donde muchos simulan virtud para manipular, la inocencia puede ser una sentencia. La modernidad, con sus discursos de positividad tóxica y falsa corrección, ha maquillado esta realidad. Nos vendieron la idea de que si somos buenos, todo irá bien. Pero esa ecuación no es real. La bondad, sin inteligencia emocional ni límites firmes, se transforma en debilidad. Y eso, Maquiavelo lo sabía. Él no promovía la maldad gratuita, sino la lucidez estratégica. Saber cuándo actuar con dureza, saber cuándo decir basta. Vivimos atrapados en una narrativa donde el sacrificio constante es visto como virtud, donde la gente buena se desgasta en silencio, cargando pesos que no le corresponden, y sin embargo sigue sonriendo, como si eso fuera suficiente para justificar su existencia. ¿Cuántas veces has callado tu verdad por no incomodar? ¿Cuántas veces te tragaste el dolor por mantener la paz? La bondad forzada no es bondad, es miedo vestido de amabilidad. Y mientras no lo cuestionemos, seguiremos siendo títeres de expectativas ajenas. Cuando uno decide despertar, se inicia una guerra interna, porque liberarse de la necesidad de ser visto como bueno es desafiar años de condicionamiento. Es enfrentarse al juicio de quienes te preferían dócil, predecible, útil. Pero hay algo profundamente liberador en decir, no más, no más, agradar a costa de mi paz, no más servir a todos menos a mí. Esta transformación no es rápida ni cómoda, es un proceso doloroso, como romper una jaula construida con elogios falsos y aprobación superficial. Pero solo atravesando ese dolor se encuentra la autenticidad. Porque ser auténtico no es ser cruel, es ser honesto, es dejar de actuar en función de lo que los demás esperan y empezar a vivir en función de lo que uno verdaderamente necesita. Como dijo Maquiavelo, el poder no se sostiene con bondades ingenuas, sino con decisión, estrategia y claridad. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que tu bondad fue usada en tu contra? ¿Te has callado por miedo a decepcionar? Me encantaría leer tu experiencia en los comentarios. Tu historia puede resonar en otros que, como tú, están despertando. Deja tu opinión aquí abajo. Ser bueno sin conciencia es como caminar descalzo sobre cristales. Cada paso, aunque silencioso, deja heridas profundas. Lo que Maquiavelo denunció no fue la bondad como valor, sino la bondad sin criterio. Esa que nace del miedo, del deseo de aceptación, de la costumbre de ceder. ¿Cuántas veces hemos entregado nuestro tiempo, nuestras emociones, incluso nuestros sueños, solo por mantener una imagen de buena persona? El problema no es dar. El problema es dar sin medida, sin reciprocidad, sin respeto propio. En su crudeza, Maquiavelo nos recuerda que el mundo no premia a quien más cede, sino a quien mejor entiende el juego. Porque la vida, aunque nos duela admitirlo, no es un templo de justicia, sino un tablero donde cada movimiento tiene consecuencias. Y en ese tablero, el que solo mueve por bondad, sin estrategia, es fácilmente manipulado. ¿Quién no ha vivido esa experiencia amarga de ser traicionado después de darlo todo?
¿Quién no ha sentido que su generosidad fue tomada como debilidad? Ahí es donde Maquiavelo clava su lanza filosófica. No basta con tener un buen corazón, también hay que tener una mente despierta. No basta con desear lo mejor para los demás, también hay que saber poner límites, porque el amor sin fuerza se desvanece y la bondad sin firmeza se convierte en carga. Este es el dilema moderno. Nos enseñaron a ser luz para otros, pero nunca a cuidar el fuego interior que nos sostiene. Y es que en este mundo de máscaras, ser bueno muchas veces se vuelve sinónimo de ser explotable. Quien no grita no existe. Quien no impone no avanza. Que aunque esto pueda parecer cínico, es la lógica que Maquiavelo expuso hace más de 500 años. Él no aplaudía la maldad, pero sí la habilidad de adaptarse a las reglas no escritas del poder. Porque incluso los actos más nobles necesitan protección. Incluso la compasión necesita columna vertebral. ¿De qué sirve tu pureza si te aplastan con intereses? ¿De qué sirve tu entrega si nadie la valora? No se trata de volverse frío, sino de equilibrar, ternura con fuerza, empatía con límites, bondad con inteligencia. Y es aquí donde el despertar comienza a tomar forma. Cuando te das cuenta de que no necesitas la aprobación constante, que puedes ser justo sin ser ingenuo, que puedes ser amable sin permitir que te pisoteen. Maquiavelo no te pide que dejes de sentir, te pide que aprendas a proteger lo que sientes, porque en un mundo que muchas veces premia al más astuto y castiga al más noble, ser bueno no es suficiente. Tienes que ser consciente, tienes que ser estratégico, porque si no lo eres, te desgastarás en batallas que ni siquiera son tuyas, te entregarás a causas que no te cuidan, y te perderás en un personaje que nunca fuiste tú. Ser bueno, en el sentido más puro, debería ser un acto de integridad y libertad. Pero lo que Maquiavelo revela con la frialdad de un bisturí es que muchas veces la bondad es solo una jaula disfrazada de virtud. ¿Cuántas veces actuamos bien no porque queramos, sino porque tememos lo que pensarán de nosotros si no lo hacemos? Esa no es bondad, es sometimiento. Y esa sumisión, esa obediencia disfrazada de nobleza, es lo que Maquiavelo denuncia como la verdadera causa de la debilidad del hombre bueno. El problema no es ayudar, es no saber decir no. No es ser amable, es dejar que esa amabilidad nos destruya. La bondad que nace del miedo es solo una cadena más. En sus escritos, Maquiavelo propone algo radical para su época y para la nuestra, que el hombre fuerte no es el que agrada, sino el que decide. Que el verdadero poder no está en ser amado, incondicionalmente, sino en ser respetado. Y ese respeto no nace de la sumisión, sino de la claridad con la que nos posicionamos en el mundo. Un hombre que pone límites, que sabe cuándo decir basta, que elige su círculo con sabiduría, es más libre que aquel que busca ser querido por todos. Porque intentar ser amado por todos es perderte a ti mismo. Es vivir atrapado en las expectativas ajenas. Es transformarte en un reflejo y no en un ser real. Pensemos por un momento. ¿Cuántas veces nos hemos disculpado por poner límites? ¿Cuántas veces hemos sentido culpa por priorizarnos? Esa es la trampa de la buena persona, porque nos han entrenado para sentirnos mal cuando elegimos protegernos, como si cuidarse fuera egoísmo, como si respetarse fuera arrogancia. Maquiavelo sin rodeos desmonta esa idea. Él afirma que el poder, la influencia, la verdadera capacidad de cambiar el mundo solo surge cuando dejamos de necesitar la validación ajena, cuando dejamos de ser esclavos del qué dirán. Porque una bondad que depende de la aceptación no es bondad, es adicción emocional al aplauso. Y este mensaje, aunque incómodo, es una invitación a despertar, a entender que ser fuerte no es volverse cruel, sino aprender a elegir. Elegir cuándo, dar a quién dar y cuánto dar. Porque no todo el mundo merece tu energía, tu tiempo, tu alma. Y aquí va una pregunta que podría cambiarlo todo. ¿Qué pasaría si dejaras de intentar agradar? ¿Qué pasaría si por primera vez actuases desde tu verdad y no desde tu necesidad de encajar? Tal vez dolería al principio, tal vez perderías a algunos,
pero lo que ganarías sería incalculable: autenticidad. Y esa autenticidad, esa congruencia entre lo que sientes y lo que haces, es más poderosa que cualquier máscara de perfección. Si este mensaje te está removiendo por dentro, quiero que pauses un segundo. Respira. Y ahora dime en los comentarios, ¿cuántas veces te han hecho sentir débil por ser bueno? ¿Y qué aprendiste de eso? Tu experiencia puede ayudar a otros. Así como este texto busca ayudarte a ti, tu comentario puede ser una luz para quien todavía vive atrapado en el personaje del bueno. No estás solo, no estás rota, solo estás despertando. Y ese despertar empieza con una simple pero profunda decisión: dejar de regalar tu alma a quien no la ve. Maquiavelo no escribía para los frágiles, escribía para aquellos dispuestos a mirar la verdad sin filtros, incluso cuando esa verdad duele. Y una de sus afirmaciones más brutales es esta: los hombres en general juzgan más por los ojos que por la inteligencia. Es decir, el mundo no premia al más noble, sino al que parece más fuerte. Vivimos atrapados en un teatro de apariencias donde ser genuinamente bueno no garantiza protección, sino exposición. En este escenario, quien insiste en actuar con bondad desmedida, sin discernimiento, se convierte en presa fácil, porque el mundo, nos guste o no, funciona bajo dinámicas de poder, y el poder no se concede a quien se doblega, sino a quien se posiciona. La enseñanza maquiavélica no es un llamado a la maldad, sino a la lucidez. No se trata de dejar de sentir, de abandonar la compasión o de volverse indiferente. Se trata de comprender que la bondad sin inteligencia es un suicidio emocional, que ser bueno no significa ser tonto, que darlo todo no te convierte en héroe, sino, muchas veces, en mártir. Y lo más cruel, en un mártir olvidado. Porque la gente se acostumbra a quienes siempre están. Dejan de valorar al que nunca pone límites. Y eso no es culpa de ellos. Es una ley psicológica. Lo que es constante se vuelve invisible. Por eso, la generosidad incondicional se convierte con el tiempo en una condena silenciosa. En cambio, el respeto nace de la escasez, del misterio, del silencio oportuno, de la capacidad de retirarse a tiempo. Un no firme, pronunciado desde el amor propio, vale más que 1000 sí nacidos del miedo. Y aquí, Maquiavelo vuelve a sacudirnos. Es mejor ser temido que amado si no se puede ser ambas cosas. Esta frase no debe entenderse como una invitación a infundir terror, sino como un recordatorio de que el respeto siempre debe ir por delante del afecto, porque el afecto sin respeto es manipulación, es dependencia. Es una relación donde tú das y el otro consume, y no hay nada más agotador que amar sin reciprocidad, sin límite, sin equilibrio. La verdadera fortaleza, entonces, no está en la dureza, sino en la claridad, en saber exactamente quién eres, qué toleras y qué ya no estás dispuesto a permitir, en dejar de pedir permiso para existir, en retirarte de lugares donde tu presencia es ignorada, en soltar vínculos que solo sobreviven si sigues siendo el bueno que no se queja, que siempre perdona, que nunca exige. Esa versión de ti ya cumplió su ciclo, y si aún estás aferrado a ella, pregúntate con brutal honestidad: ¿a quién estás intentando salvar? ¿A los otros o a una imagen de ti que ya no te representa? Porque muchas veces el mayor acto de amor no es dar, sino detenerse. Y mientras lees estas palabras, quizás algo dentro de ti ya sabe lo que tiene que hacer. Pero te falta valor. No te juzgues por eso. Todos hemos estado ahí. Pero el despertar empieza cuando dejamos de traicionarnos para agradar. Cuando entendemos que el mundo no necesita más buenas personas, sino personas íntegras, conscientes, que eligen con sabiduría cuándo actuar y cuándo callar. Porque la verdadera revolución no es cambiar al otro, sino dejar de negociarnos a nosotros mismos por migajas de amor, de atención, de validación. Ser bueno, en un mundo que premia la astucia por encima de la verdad, puede convertirse en un acto de autodestrucción lenta. La bondad, cuando no está acompañada de discernimiento,
se convierte en moneda fácil en manos de quien sabe manipular. Y es aquí donde Maquiavelo vuelve a tomar protagonismo. Él no proponía la crueldad gratuita, sino la capacidad de leer el terreno con inteligencia emocional y estratégica. En su visión, el príncipe, ese símbolo de poder interior, debía ser capaz de actuar con firmeza cuando fuera necesario, aunque su imagen quedara en entredicho. Porque lo que verdaderamente importa no es cómo te ven, sino qué resultados eres capaz de generar desde tu propia soberanía. Muchos han sido educados con la idea de que ser bueno es el camino más noble, que el sacrificio silencioso es una virtud, que callar, aguantar y sonreír incluso cuando estás destrozado por dentro es señal de madurez. Pero, ¿cuántos se han roto intentando sostener un personaje que los demás admiran, pero que en realidad los consume? ¿Cuántos han silenciado su dolor para no incomodar, para no decepcionar, para no perder afectos? Esa bondad construida desde la necesidad de aceptación es una cárcel con barrotes invisibles, y lo más perverso, te encierra con una sonrisa en el rostro, mientras por dentro te marchitas. Maquiavelo sabía que los afectos humanos son volátiles, que el amor puede transformarse en desprecio si no se cultiva con límites, que incluso el más noble puede ser despreciado si no se hace respetar. Por eso, propuso que el gobernante, y aquí podemos entenderlo como el que gobierna su propia vida, debía aprender a ser temido sin ser odiado, amado sin ser dependiente, y respetado sin necesidad de mendigar cariño. Esa fórmula es tan brutal como real, porque cuando te posicionas desde la firmeza, dejas de ser opción y te conviertes en presencia. Dejas de mendigar migajas y comienzas a sentarte en tu propio trono. La bondad auténtica, entonces, no está en el sacrificio perpetuo, sino en el equilibrio, en saber cuándo decir basta, cuándo retirarse, cuándo no responder, en dejar de ofrecer explicaciones a quien ya decidió no entenderte, en vivir con la serenidad de quien se ha perdonado por no cumplir con las expectativas ajenas, porque no naciste para complacer, naciste para vivir con sentido, y esa vida con sentido requiere que tengas la valentía de desagradar, de romper moldes, de soltar vínculos que te quieren bueno, pero nunca completo. Si has llegado hasta aquí, quiero invitarte a una pausa. Reflexiona. ¿A cuántas personas les diste más de lo que tenías? ¿Cuántas veces te traicionaste solo para mantener una relación, un trabajo, una imagen? Déjame tu respuesta en los comentarios. No por mí, sino por ti, para comenzar el proceso de sincerarte contigo mismo, para que este no sea solo un video más, sino el inicio de una transformación real. Tu historia importa, tu verdad merece ser escuchada, y tu decisión de dejar de ser el bueno de siempre puede ser el primer acto de amor verdadero hacia ti mismo. Pero romper con esa idea de bondad inofensiva no es sencillo. Es como traicionar un mandamiento que fue grabado en nuestra piel desde la infancia. Sé bueno y los demás te querrán. Nos educaron para agradar, no para cuestionar, para obedecer, no para elegir, y así crecemos como piezas dóciles de un sistema que se alimenta de nuestra incapacidad para decir no. Pero Maquiavelo, con su crudeza despojada de adornos morales, nos lanza otra verdad incómoda. Quien siempre busca ser aceptado termina siendo manipulado. Porque el mundo no premia la bondad ingenua, sino la inteligencia emocional disfrazada de neutralidad estratégica. La sociedad actual nos empuja a ser funcionales, no humanos, a producir más de lo que sentimos, a sonreír, aunque nos duela el alma, a responder con amabilidad incluso cuando queremos gritar, porque la autenticidad es incómoda, y lo incómodo suele ser rechazado, y así seguimos, representando un papel, ocultando nuestros límites por miedo a perder afecto, respeto o seguridad. Pero hay un precio que se paga en silencio, la pérdida de uno mismo, porque cada vez que te callas para no incomodar, renuncias a una parte de tu verdad. Y cuando la verdad se silencia demasiado, se convierte en enfermedad, en ansiedad, en tristeza, profunda en apatía. Maquiavelo no pedía que fuéramos crueles,
Pedía que fuéramos reales, que no dejáramos nuestra integridad en manos del juicio ajeno, que el valor no estuviera en el sacrificio silencioso, sino en la acción lúcida. En su obra El Príncipe, queda claro que el poder, entendido como capacidad de actuar sobre tu vida, no puede depender de la aprobación externa. Y eso aplica incluso a quienes no ostentan tronos ni coronas, pero sí quieren recuperar el mando sobre su tiempo, sus relaciones, sus decisiones. Ser bueno a cualquier precio es vivir hipotecando la autenticidad. Entonces, ¿qué significa ser bueno desde una visión madura y poderosa? Significa tener límites. Significa decir, esto no lo permito. Esto no lo tolero. Esto no soy yo. Significa entender que el amor propio es un filtro, no un lujo, y que cada vez que nos hacemos respetar, por más que otros se alejen, nos acercamos a nosotros mismos. Porque la vida no se trata de ser queridos por todos, sino de no fallarnos, a nosotros mismos. Y eso, aunque duela, aunque rompa vínculos, aunque te deje solo por momentos, es libertad. En la transición hacia esa versión más firme de ti mismo, habrá ruido. Personas que se molestan porque dejaste de ser predecible. Relaciones que se enfrían porque ya no haces lo que esperan. Ambientes que se tornan tensos porque ahora tu presencia incomoda. Pero eso no es fracaso. Eso es señal de que estás abandonando el rol de el bueno útil y empezando a habitar el papel de el humano completo. Porque ser bueno no puede significar ser invisible, y la única bondad que vale es la que no te obliga a renunciar a ti.